Como ustedes bien saben, tenía algunos problemas. Supongo que se demoró un poco, lo que nos hizo que, bueno, nos retiráramos y para dictar la clase en otro momento, con su compañero y con la anuencia de ustedes, supongo, vamos a recuperar. Esta es una clase felizmente no tan corta como otras, porque he visto por ahí, a veces he abierto unas clases por ahí de las que me pasan, del link que me pasan, y duran 15, 20 minutos. Bueno, esta tampoco no va a durar tampoco, pero no va a ser tan larga, de esta manera que creo que van a poder irse a descansar temprano. Deben estar cansados por el examen que han dado, en fin, o ya se están preparando para el otro examen. Como ustedes ya saben las noticias antes que sucedan, tengo una buena noticia que darles para ustedes que han sido considerados estudiantes, porque el 23 de septiembre es Día del Estudiante. Dicen que ustedes también son estudiantes. Me refiero a estudiantes que estudian. En vista de ello, habitualmente ustedes ya saben que la Universidad Católica, por lo menos Santa María, ¿no? La Universidad Católica de Santa María, normalmente el 23 de septiembre declara feriado para los alumnos, para que disfruten de su día. A veces en la presencialidad se organizaban algunas reuniones, en fin. En esta oportunidad, obviamente, eso no es posible, de tal manera que he recibido la comunicación que de repente les ha llegado también a los que son miembros del consejo, y obviamente si hay algún alumno de ustedes que es miembro del consejo universitario, les debe haber hecho llegar el acuerdo que han tomado, que el 23 de septiembre ya no va a ser feriado. Pero sí, para que no se pongan tristes, pero sí lo está trasladando para el lunes 27. Están como esas disposiciones del Perú que dicen un feriado largo, ¿no? O sea, para que no estudien viernes, sábado, domingo y lunes inclusive. Entonces, ya tengan presente que el lunes 27 de septiembre la universidad está considerando que sea feriado. Obviamente, los temas pueden estar ajustados, las clases, qué sé yo, entonces ya viene el hecho de que ustedes puedan coordinar y de mutuo acuerdo realizar las prácticas, realizar la clase teórica, en fin. Pero oficialmente, si ustedes no están de acuerdo, están amparados por la disposición del Consejo Universitario, que el 27 y no el 23, el 27 va a ser feriado. Hasta acá siento que se rascan las manos, que se frotan las manos. Bueno, mientras les daba esta noticia, estábamos esperando que se incluyan algunos más. Y para no quitarles tiempo, vamos a proceder a la clase. Salvo que haya alguna inquietud, alguna pregunta, alguien que podamos aprovechar este par de minutos. No hay preguntas. Yo aprovecharé para darles otro comercial. Respecto al examen, que prácticamente todos han aprobado y con muy buena nota, como les expliqué en la clase inaugural, ya les dije que las preguntas las hacen los docentes de cada tema. Y entonces, cuando hay una duda, habría que conversar con el docente, discutirla, en fin, y así ella, si se logra determinar que ha habido un error de parte del docente, hay que comunicarlo eso de inmediato antes de subir las notas. Estaba esperando que su delegado me dé el visto bueno,
porque ya han aperturado el sistema, así que vamos a subir las notas oficialmente. No habiendo hasta el momento ningún reclamo en el sentido de que las preguntas, las dudas que tenían, seguramente ya se han puesto de acuerdo con los docentes y bueno, no hay que modificar. Por lo tanto, vamos a proceder a subir las notas al sistema. ¿O está por ahí Chávez? No, Chávez. Bueno, ¿alguna precisión antes de ya pasar a la clase? Tampoco. Bueno, seguiremos entonces adelante, jóvenes. ¿Me están escuchando o ya se fueron? Sí, Sí, doctor, sí, doctor, sí, sí, doctor. Ay, gracias. Me daba la impresión que ya se habían ido. Ya. Total, la computadora se puede quedar prendida. Bueno, voy a compartir. Me avisan si es que se ve. Se ve, doctor. Perfecto. Pero son un ratito. Voy a quitar la cámara, ya mi estampa es conocida y no es muy agradable, así que mejor para que haya una mejor transmisión y el internet no falle, vamos a cerrar mi linda cara. Ahora sí. Me fui del todo, creo. No, doctor, sí se ve los dispositivos todavía. Ay. Es que acá desapareció, sabe quedarse bueno. Lo importante es que me están escuchando y están viendo la diapositiva. Esta clase se trata de hidatidosis pulmonar. Más luego van ustedes a ver, está programada también hidatidosis hepática. Como se alteró, no sé si ya, no me he dado cuenta si ya hicieron la clase de hidatidosis hepática. La hidatidosis es una sola. Solo que, como que es lo que es de tórax, nos ocupamos de hidatidosis pulmonar y lo que es de abdomen, hablan los cirujanos de abdomen. Pero la enfermedad es una sola. Aquí lo que ustedes tienen que, este concepto, quiero que lo tengan claro. La enfermedad es producida por una tenia, Echinococcus. Por lo tanto, el verdadero nombre de la enfermedad es equinococosis. Y se ha dado de llamar en hidatidosis porque una de las formas pues, de esta enfermedad es formar hidátides. En otras palabras, casi como decir bolas de agua, ¿cierto? Formar bolas de agua. Estas bolas de agua se llaman hidátides. Y entonces, como uno encuentra estas hidátides, se le más ha pegado el nombre de hidatidosis. Y esta hidatidosis, en el caso de cuando asiente en el pulmón, se le llama hidatidosis pulmonar, y cuando asiente en otro lugar, obviamente se dice hidatidosis de acuerdo al lugar en que está. Entonces, esa es la primera precisión que quiero hacerles para que no se confundan. La otra precisión que es importante, hemos hablado de la tenia. Ya ustedes han hecho parasitología, supongo que muy bien, y recordarán las teniasis. Dentro de las teniasis tenemos pues, esta que es la equinococosis. ¿Quién es el que padece esta tenia? El perro. El perro come el huevo y en su intestino se desarrolla la larva y esta larva, la tenia, y esta tenia se queda allí alojada y finalmente elimina huevecillos y así se da el círculo vicioso. Pero presten atención, estamos hablando de la tenia se queda en el intestino del perro. Accidentalmente interviene el hombre o
fundamentalmente el ganado, especialmente el ganado ovino, o sea, las ovejas. Cuando estos se interponen en el ciclo vital, estas pequeñas larvas, o sea, en su estado larval, atraviesan el intestino, van al torrente sanguíneo y allí a la economía, y ya no, como ustedes verán, no es la tenia que se queda en el intestino, sino es una larva que ya se metió dentro. Por lo tanto, este estado larval ya es el que va a dar origen a la hidatidosis. Entonces, prácticamente estamos hablando de dos cosas. El perro que desarrolla la tenia y la oveja y el hombre accidentalmente desarrolla la hidatidosis. Al final, todo es lo mismo. Para empezar, por lo tanto, recordaremos a ustedes que acá tienen ustedes la enfermedad que es producida por el equinococcus, tiene el nombre genérico de equinococosis. ¿Cuántas especies hay? 4 especies se han identificado hasta el momento. Equinococcus granuloso, Multilocularis, Oligartrus y Vogeli. Como verán, el equinococcus granuloso es el que generalmente puede actuar como intermediario el hombre, pero habitualmente esto lo hacen las ovejas. El huésped intermediario habitual es la oveja, pero accidentalmente puede intervenir el hombre y pasa a ser huésped intermediario. ¿Qué tipo de enfermedad desarrolla? La enfermedad o un quiste hidatídico. Y este hidátido, bola de agua, si le quieren llamar para recordar más fácil, es única, o sea, una bola de agua. Ahora, cuando ustedes se encuentran que son varias bolas de agua, sí, efectivamente, es como por decir, son varias quistes hidatídicos. Y ya más adelantito vamos a explicar por qué sucede esto. Por eso acá ustedes van a encontrar que es unilocular, o sea, un solo sitio, una sola bola de agua. Estamos usando ese término para que sea más fácil de entender. No lo van a tomar como tal, por favor, porque en ningún libro lo van a encontrar así. El multilocularis, múltiples lóculos, múltiples lugares, múltiples bolas, no es habitual que esté en el hombre, pero accidentalmente también puede llegar a desarrollar esta enfermedad. Y como son múltiples, da pues la imagen de un panal de abejas. Por eso se llama alveolar o como los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Varios ahí, varios que se van a congregar y van a formar una situación en la que todos confluyen y cuando esto sucede, destruye, general, como se aloja en el hígado, lo destruye por completo. Bueno, las otras dos variedades que están acá para conocimiento, felizmente no afectan al hombre o no se han reportado, excepto el Vogeli, que es una poliquística, que es similar a lo del alveolar, ¿ya? Pero en realidad la diferencia es que esto es como alveolos que están juntos todos. En cambio, la poliquística son varios quistes juntos. Son pequeños detalles, pequeñas diferencias, ¿no? Pero lo importante es que este es un repaso muy genérico, un ponerse en el lugar y tener presente lo que son este tipo de tenias, la equinococosis con sus 4 especies. El que afecta al hombre, por eso unas cuantas palabras, es el equinococcus granulosus. ¿No es cierto? El equinococcus granulosus dice, en su estado adulto vive adherido a las microvellosidades del intestino del perro, que es lo que hemos dicho al comienzo. Se aloja en el perro. ¿Qué tamaño tiene? Es pequeñita, de 3 a 5 milímetros de longitud. Pero tiene unas características especiales que se adhiere ahí crece, se nutre, por eso es parásito. Se nutre obviamente del perro y uno de sus segmentos distales va a alojar huevecillos y estos huevecillos son eliminados al exterior. Una vez que obviamente va creciendo y finalmente explota y se eliminan los huevecillos.
¿Cuántos huevecillos son? Se han reportado hasta 1.500 huevecillos. Bien, ¿qué forma tienen? Eso lo vemos aquí. En este lado izquierdo ustedes ven, esta es una imagen al fresco, en microscopía óptica, imagen al fresco. Entonces ven ustedes que tienen una coronita en la parte superior, que es con la que se hiere, y 4 coronas adicionales que también sirven para adherirse. Y tiene prácticamente la cabeza y 3 segmentos, 1, 2 y 3. En este último, ya ven ustedes unas pequeñas formaciones, y si nos trasladamos hacia la derecha para ver el esquema, la cosa queda mejor. Entonces, tienen la cabeza que tiene 4 ventosas, más esta corona que es con la que se hiere, un primer segmento pequeño, un segundo segmento que es el, dice, sexualmente maduro, y que da lugar prácticamente acaba depositando los huevecillos. Estos son los huevecillos. ¿Por qué estas dos imágenes? Una hembra y un macho. Acá se cumple lo que algunas veces en la naturaleza los machos no son los más poderosos, son las hembras. Y esta es una demostración. Esta es una hembra y este es un macho. Bueno, entonces este es el esquema. Y aquí es donde se alojan pues los huevecillos. Entonces esto al crecer llega finalmente a romperse y elimina estos huevecillos. Estos huevecillos obviamente con el contenido intestinal son eliminados hacia el medio ambiente. Ahorita que hablemos del ciclo diatídico precisaremos algo más. El Echinococcus multilocularis, son 2 palabras sobre ello, es algo similar porque obviamente son hermanos. Es más pequeñito aún, ¿no es cierto? Y la distribución, o sea, la forma, o sea, la morfología es muy, muy similar porque obviamente son pues hermanos, ¿no es cierto? Se parecen. ¿Dónde existe? Existe, felizmente para nosotros, en la parte norte de América, o sea, en Estados Unidos y Canadá, y en Europa y en Unión Soviética. Esta es una enfermedad rara, destruye, como les dije, por las múltiples vesículas el desarrollo de forma violar, destruye, por ejemplo, al hígado, dando una imagen de crecimiento infiltrativo y que algunos lo describen que es peor que el cáncer. Estas son un par de palabras más o menos para que nos centremos en el tema. Lo de hidatidosis, ya adelanté algo que vendrían a ser estas bolas de agua que vamos a encontrar el que sufre de esta enfermedad y que está producida, como también lo adelantamos, por la forma larval. Es decir, al eclosionar, la larva que sale no se queda en el intestino para crecer y desarrollar el adulto, como sucede en el perro, sino atraviesa el intestino y se va por el torrente sanguíneo a distintos lugares de la economía para desarrollar la enfermedad hidatídica. Igual sucede en la oveja. Esta larva igualito atraviesa el intestino y va y se aloja en cualquier lugar de la economía. Entonces ustedes pueden encontrar ovejas que tienen esta enfermedad fundamentalmente en los pulmones. Es allí la importancia de la epidemiología, de que no hay que darle de comer estos pulmones enfermos a los perros vagos. ¿Por qué? Porque van a perpetuar pues la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces el perro vago come, se va a nutrir obviamente de estas vísceras y va a desarrollar la tenia y va a seguir eliminando huevecillos. Entonces se hace pues una zona endémica la enfermedad. Bueno, lo dicho, la hidatidosis cuando afecta al hombre puede estar allí afectado. Ahora, sin seguir
necesariamente la diapositiva, les quiero explicar rápidamente, y si no me logran entender o no me dejo entender en otras palabras, por favor me interrumpen. Lo vamos a explicar de esta manera que ya lo que vamos viendo en las diapositivas ya sea una cosa muy rápida. ¿Qué sucede? El perro tiene la tenia, elimina un huevecillo. Este huevecillo es eliminado pues digamos en el jardín, en el pastito que hay en el jardín. No solamente ese huevo, sino, ya hemos dicho, cantidad de huevecillos. ¿Qué hace normalmente el perro? El perro en el jardín se revuelca, ¿cierto? Entonces, al revolcarse allí, los huevecillos quedan adheridos al pelaje. Luego el perrito juega con el niño, o de repente también, excepcionalmente, con el adulto. Habitualmente el niño es su mascota preferida, juega con él, perfecto. Como lo toca, lo acaricia, le toca el pelo, qué sé yo, el perro se sacude, en fin, total, queda impregnado huevecillos en las manos del niño. Para el caso humano estamos hablando, ¿cierto? Porque en el caso en que hacemos un paréntesis, en el caso en que quede en el pasto, viene la oveja, come estos huevecillos y él es el verdadero huésped intermediario. Pero para efecto del hombre, la cosa figura así. Entonces el niño, con los huevecillos, no siempre pues está atento al padre, la madre, para que se lave las manos. Entonces, de repente le da hambre, va y coge una fruta, coge un pan y se lo lleva a la boca. ¿Qué está haciendo? Sin quererlo, está ingiriendo huevecillos. Estos huevecillos que están bien protegidos y llegan al estómago, con los ácidos que hay, disuelven esta cubierta que tiene esta larva, luego pasa al duodeno donde cambia pH, y eso lo saben ustedes perfectamente, y lo que no se lo que no se pudo deshacer con los ácidos, se termina de deshacer con lo básico. Finalmente se liberó la larva, pues una o muchas larvas, depende de la que ingirió. Esta larva entonces pasa a través del duodeno y va a llegar pues a la segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, yeyuno, en fin. Y entonces se va a adherir a la mucosa intestinal. ¿Y luego qué va a hacer? Va a atravesar la mucosa y va a entrar al torrente sanguíneo. Obviamente que la larva es prácticamente microscópica, ¿no es cierto? Llega al torrente sanguíneo y va a comenzar como a avanzar por el torrente sanguíneo. El tiempo no nos permite, o las condiciones no nos permiten para que le estemos haciendo las preguntas, pero ustedes recordarán pues que quien recoge la sangre del intestino es el sistema porta. El sistema porta. Empieza por una serie de capilares, recoge lo que ha absorbido el intestino, se va haciendo cada vez vasos un poco más gruesos para finalmente unirse y formar una sola vena, que es la vena porta. Obviamente que es cortita, ¿no es cierto? No solamente el diámetro es importante, más de 1 centímetro, pero es corta. Y obviamente rápidamente se comienza otra vez a subdividir para dar lugar a las ramas hepáticas. Entonces llega al hígado y se va a distribuir de tal manera que vuelve a tornarse en capilares. Estos capilares, que son llamados sinusoides hepáticos, entonces, como quien dice, pasan al otro lado y se comienzan a reconstituir nuevamente los vasos para finalmente terminar en las venas suprahepáticas. Y estas drenan en la cava inferior, normalmente en la cava inferior. Entonces, a grandes rasgos, ustedes ya van tomando cuenta que la larva, si es pequeñita, llega al sistema porta, avanza, pasa por la porta, va a las ramas hepáticas y finalmente al sinusoide hepático.
Si aún ha seguido siendo pequeñita, atraviesa pues el capilar, porque su tamaño se lo permite, y va a viajar a través de las venas suprahepáticas, cava inferior, y de la cava inferior llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, el ventrículo derecho, arteria pulmonar y finalmente pulmones. Y en los pulmones, la misma figura, otra vez de ser vasos grandes, se va subdividiendo y termina en capilares. Como ven ustedes, de caminar en un lugar amplio, grande, va a tener que atravesar este capilar. Si en todo ese tiempo que ha hecho este viaje y se va nutriendo, obviamente, la larva, crece, además no va a viajar con la misma velocidad que viaja el glóbulo rojo o glóbulo blanco, en fin, los elementos sanguíneos, no va a viajar con la misma velocidad. Viaja un poco más lento, va haciendo estaciones, en fin. Pero en el transcurso de los días se va nutriendo y si creció, ya no puede atravesar el capilar pulmonar. Pero ¿qué sucede? Si ustedes, llamémoslo así, ven que, si ustedes ven que no ha crecido mucho la larva, va a lograr atravesar este capilar pulmonar. Y entonces, ¿hacia dónde va a llegar? A través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y se va a toda la economía. ¿Por qué he hecho este recorrido? Para dejar presente que una primera trampa, un primer filtro es el sinusoide hepático. Un segundo filtro es el capilar pulmonar. Y un tercero ya pues es, digamos, los capilares distales en cualquier órgano de la economía. ¿Y por qué lo remarcamos? Precisamente para explicarles que la larva, lo primero que va a hacer es, va a tratar de atravesar el sinusoide hepático, si es que su tamaño hasta ese entonces se lo permite. Si no, se va a quedar pues atrapado en esa parte del hígado y ahí puede desarrollar cada larva un quiste hidatídico. Obviamente que va a recibir los embates, la defensa pues, del organismo que tratan de eliminar, de matarlo, en fin, pero hay algunos que logran sobrevivir, o uno por lo menos, y entonces da lugar a un quiste hepático. Y esta es la razón por la que ustedes ven aquí que lo más frecuente es obviamente a nivel hepático, porque es el filtro, pues el primer filtro. Los pocos que logran pasar se van a quedar alojados en el pulmón, porque es el segundo filtro. Y unos muy raros van a atravesar a la economía en general y se va pues a cualquier, ojo, presten atención a esto, a cualquier lugar de la economía, cualquier lugar. Si ustedes quieren llamar al pelo, si quieren llamar a, qué sé yo, al intestino, se va al intestino. Si ustedes quieren al vaso, no siempre piensen en vaso con Z, por si acaso, se va al vaso, en fin. Puede ir a los huesos, puede ir al cerebro, al mismo corazón. Es decir, se han reportado quistes hidatídicos en la retina, se han reportado en el diafragma como tal, en que es esa laminita muscular, ahí. En fin, ya ustedes, poniendo un poquito de imaginación, se dan cuenta que puede alojarse en cualquier lugar. Pero, insisto, ya queda claro que el primer filtro es el hígado, por lo tanto ahí es lo más frecuente. En frecuencia que le sigue el pulmón y finalmente ya cualquier otro lugar de la economía. Entonces, ya ustedes les ha quedado claro cómo funciona la cosa. Rápidamente hablamos del ciclo vital. Normalmente del perro va a la oveja y de la oveja se infecta y al perro, ese es el ciclo normal, pero accidentalmente se pone el hombre que va a desarrollar los quistes hidatídicos en este orden que les hemos explicado. Con ello, ya la cosa se va quedando clara. Bueno, estas otras localizaciones
se refiere a cuando pasa pues el filtro pulmonar. Entonces, ustedes pueden encontrar en cualquier lugar de la economía, óseos, renales, tiroides, mama, en fin. Entonces, aquí, más que todo, son una serie de láminas que queremos destacar la parte de la epidemiología. Pero yo se las voy a resumir. Ya ustedes la leen en sus ratos de ocio, o sea, a cualquier momento. Las leen rápidamente porque lo que hemos tratado es de resumir para que ustedes no se compliquen la vida. Y la idea fundamental es la siguiente. Destacar en estas cuantas láminas que están a continuación que el huevecillo que sale se enquista, se forma una caparazón muy resistente, muy dura, que solamente los ácidos son los que la destruyen. Entonces, esta caparazón muy dura y que va a guardar el huevecillo que se va a tornar en una pequeña larva, está ahí protegido. Y lo importante es que va a ser resistente a la sequedad, va a ser resistente al agua, va a ser resistente al calor extremo o a altas temperaturas, pero no al calor extremo, va a ser resistente al frío también muy intenso. Otra de las figuras, como sale y se expande, por ejemplo, en la hierba, en el campo, el aire también la va empujando, lo va soplando. De tal manera que lo que un perrito dejó aquí, se ha llegado a determinar que hay huevecillos que aparecen a una distancia importante, hasta 800 metros del lugar en que quedó depositado, con el tiempo, obviamente, no de inmediato, ¿no? Entonces, acá ustedes ven que se disemina. Ese es otro factor. Resistencia y diseminación. Y si viene alguien, camina por allí y se lo lleva en los zapatos, se puede ir pues mucho más lejos. Entonces, todo esto que hace que esta sea una enfermedad endémica difícil de erradicar. Ese es el concepto fundamental, que en todas estas láminas las van a encontrar. Las leen con detenimiento. Acá, como les digo, uno es también la cantidad de huevecillos que se eliminan. Y olvidé decirles esto, que esa parte de la tenia que se rompe, se reconstituye otra tercera parte, vuelve a alojar huevecillos. Así que esa misma tenia vuelve a eliminar otra cantidad de huevecillos y así sucesivamente. ¿No es cierto? Esa es la figura. Entonces, la cantidad de huevecillos que se van eliminando, la resistencia que tiene, como dice acá, vean, hasta 170 metros. En antes me equivoqué, 800 metros dije. Hasta 170 metros han encontrado. Bueno, extremas temperaturas, ¿no es cierto? Con humedad, sin humedad, en fin. Lo van a ir leyendo, no los quiero demorar, pero vean ustedes que puede resistir a altas temperaturas o puede resistir muy bajas temperaturas. Para llegar a destruirse a menos 70 grados centígrados, obviamente si está a 30, 40 grados centígrados bajo cero, todavía es resistente. ¿Ya? Entonces, esos son los factores que en resumen les he querido decir de que va a resistir con el tiempo. ¿Ya? Este otro... Cuando están en las vísceras, inclusive cuando se han eliminado de las vísceras de las ovejas, van a tener una vitalidad, miren ustedes, hasta 3 días. O sea que si nosotros botamos una víscera después de 24 horas, la comen los perritos y todavía encuentran que está vivo. Entonces, estos son los factores que finalmente van a hacer que esta sea una enfermedad endémica difícil de erradicar. ¿Cómo lograr hacerlo? Para lograr hacerlo, como sucede en medicina, hay que ir a la fuente, como se dice, hay que llegar pues al origen. Entonces, lo que interesa aquí es vacunar a todos los canes, o fundamentalmente que los canes no coman pues estas vísceras, ¿cierto? Entonces de esa manera rompemos el ciclo
y de esta manera vamos a prevenir. ¿Ya? Y la mejor manera es pues lograr que no hayan perros vagabundos, ya porque los que están en casa de una u otra manera no se les da de comer vísceras infectadas normalmente, porque en hogares en que hay pocas condiciones económicas consiguen de donde sea este tipo de alimentos y es lo que le dan a los perros. Hay por eso que hacer un poco de educación sanitaria. Bueno, algunas cosas puntuales aquí. Recordar que la hidatidosis no fue originaria del Perú. Fue traída por los españoles como tantas otras buenas cosas. Acá dice, por ejemplo, en 1576, este personaje, Lapuente, se identificó a un paciente que venía de Florencia, Italia, obviamente en esta expedición, que estaba con esta enfermedad. En 1791, Cristóbal Peinado encontró en una autopsia de un marino portugués, encontró en el cerebelo una gran hidátide, acá en el Perú. Pero finalmente la historia dice que es en 1905 que se reporta el primer caso autóctono de hidatidosis en el Perú. Son pequeños datos, yo no soy de los que les gusta aprender este tipo de cosas, pero sí tenerlas presentes como referencia, no exactamente las fechas, pero sí tener la idea de que es recién ahora último, entre comillas, que la hidatidosis autóctona se ha comenzado a diseminar en el Perú. El ciclo vital es lo que ya le hemos venido diciendo. El perro ya deja los huevecillos, lo ingesta, la oveja va y se enferma, las vísceras enfermas son ingeridas por el perro y este es el ciclo vital. Accidentalmente puede suceder pues que se interponga el hombre y entonces va a venir que el huevecillo ingerido por el hombre va a desarrollarse en el intestino, se va a liberar y va a dar lugar a una larva. Esta larva va a dar lugar al quiste hidatídico. Ese es en buena cuenta el ciclo vital. Y recordar una vez más que la zona más frecuente donde se aloja es el hígado, segundo lugar el filtro pulmonar y a tercer lugar cualquier lugar de la economía. Perdón, antes ya de entrar al tema, ¿cómo es la estructura del quiste hidatídico? La hidátide, en otras palabras. Se ha visto que tiene dos capas externas e internamente tiene cantidad de líquido. Y en ese líquido tiene unas formaciones que vamos a detallar a continuación. Tiene dos capas, el quiste, porque estamos hablando del quiste. Pero habitualmente ustedes van a encontrar en la descripción que se hacen muchas veces en revistas, libros, que le asignan la tercera capa. Y la tercera capa es la más externa, pero en realidad esta capa externa es formada por el hospedero, que es el hombre. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el pulmón. Llega una larvita, desarrolla un quiste, va creciendo y obviamente el tejido circundante, bronquiolos, alveolos, pequeños vasitos, se van pues desplazando y se van apretujando. Y eso le da una conformación de una capa. Sigue creciendo y esta capa también se va engrosando porque se va sumando más alveolos, más bronquiolos, más vasos, más nerviecitos, más todo. Entonces, esa tercera capa a la que hacen alusión, que es la más externa, ¿tá?, es propia del hospedero. Entonces, cuando hablan de tres capas, se están incluyendo esa primera capa que es del hospedero, en ese caso, el hombre. Y las otras dos capas sí son propias del quiste hidatídico. Y la otra de las cosas que hay que destacar aquí es lo siguiente. Hemos hablado de que este lo empuja.
Por lo tanto, no es parte, o sea, no hay unión real entre el quiste hiatídico y esta primera capa, que es la capa adventicia. No hay unión, sino que simplemente la está empujando. Por lo tanto, ahí hay un espacio, ahí hay un lugar, que si nosotros le echamos aire, por ejemplo, se separan, quedan demarcadas, porque no están unidas. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, la primera capa es dada por el hospedero, y las otras dos capas son del quiste hiatídico. ¿Cuáles son esas dos capas? La capa, acá tenemos la descripción al lado derecho. Capa adventicia es la que da el hospedero. Capa laminar es la segunda capa, o capa más externa del quiste. Y la capa más interna es la capa germinativa. Y toma ese nombre porque da lugar a estas pequeñas cosas. Por gemación va ingresándose, se va formando estos elementos internamente y da lugar a dos tipos de vesículas internas. Esta que no tiene ningún contenido interno, solamente líquido. Por eso se le dice acefaloquiste, o es una vesícula hija. Vesícula hija, pues solamente tiene líquido, nada más. Y otras que también tienen contenido interno, germinan allí. ¿A quién germinan? A los huevecillos, a los escólex, que son los huevecillos finalmente del quiste hiatídico. Entonces, a este se le va a llamar una vesícula prolígera. De prole, hay prole. Vesícula prolígera, acá lo vemos de vesículas prolígeras con los escólex. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un quiste hiatídico, vamos a ver porque tienen algunas, no necesariamente todas, tienen bolas ahí llenas de líquido internamente, y otras como esta que va creciendo, finalmente se rompen. Y al romper, todos los escoles que están acá adentro quedan distribuidos en este quiste. Y eso que va a dar lugar a que finalmente encontremos que hay muchos elementos, de acá muchos huevecillos, y a eso se le llama arenilla hidatídica. Arenilla hidatídica. ¿Qué es una arenilla hidatídica? Escólex o huevecillos. Estos huevecillos ingeridos dan lugar a un quiste o a una larva de acuerdo a las necesidades. Bueno, entonces a grandes rasgos es el ciclo vital, la estructura del quiste. Y acá tenemos algo un poquito ya más interno. La laminar, que es la capa externa, es una capa de tejido fibroso, prácticamente, que le da protección. La pintamos con hematoxilina y eosina y se vuelve rojita, porque predomina la parte colágeno o tejido fibroso. La capa interna ha tenido que ser vista por microscopía electrónica. Se ha visto que tiene diferentes capas y diferentes tipos de células que van a dar lugar, que van a producir estos elementos internos, que son las vesículas prolígeras, y que internamente da lugar a los escólex. Y otras que no tienen nada de contenido, que son los acefaloquistes, o un quiste nada más sin contenido. Y cuando se rompe, queda la arenilla hidatídica, que son los escólex. Pues bien, y esto está aquí lleno de un líquido muy transparente. Le llaman algunos líquido cristal de roca. ¿Por qué? Por lo transparente que es. Entonces, obviamente, conforme va creciendo este quiste, aquí va a haber más líquido y acá va a haber más cantidad de escoles de acuerdo a su crecimiento. Entonces, ese es a grandes rasgos, para que tengan una idea de lo que es la estructura del quiste. La importancia que pueda tener está referida a lo siguiente. Presten atención, por favor. La germinativa, para empezar de afuera, la capa laminar
no es totalmente impermeable, puede ingresar líquido, ¿cierto? Entonces, hay líquido que trata de ponerse en contacto con el quiste diatídico. El quiste diatídico, ustedes saben, es un elemento externo al organismo, al hombre. Entonces, el líquido trata de ingresar y ponerse en contacto con este líquido interno. Pero eso es impedida por una pequeña capita que tiene la germinativa, que se llama tegumento. Tegumento, lo repito. Esta pequeña capita que solamente tiene 3 micras de ancho, esa es la única capa que es totalmente impermeable. Entonces, los elementos del hospedero, su líquido, su suero, si quieren decir, que trata de estar en contacto con el líquido diatídico que es altamente antigénico, no puede, por esta capita interna de la germinativa, que lo hace impermeable y entonces no entra en contacto. ¿Por qué nos demoramos en explicarles esto? Para que logren entender el siguiente punto. Si el quiste diatídico crece, 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 y este tegumento nunca se dañó, entonces el organismo en general nunca se entera de que tiene un quiste diatídico en el organismo. Las molestias que va a dar este quiste diatídico son más que todo pues, por compresión. Por ejemplo, crece, crece y comienza a comprimir un bronquio, da tos. Una tos pues, que molesta, pues, no sé, porque es irritativa. Pero no se entera de que hay quiste. Por lo tanto, no reacciona con anticuerpos contra este quiste. Eso ténganlo bien presente. No reacciona contra este quiste. Entonces, ahí está, este parásito está pues ahí. Pero ¿qué sucede? Si por alguna circunstancia se fracciona, se rompe un poquitito esto, entonces sale el líquido de acá, líquido antigénico, y se pone en contacto pues con el hospedero. ¿Qué pasa entonces? Todo el sistema inmune se entra en contacto y se ha enterado de que hay una cosa extraña y desarrolla anticuerpos. ¿No es cierto? Ahora, si es poca la carga que salió, la cantidad de anticuerpos va a ser pequeña, pues. Y si es importante, ahí sí va a ser muy importante. Entonces nos encontramos ahora ante dos escenarios. Uno, que no se entera de que hay quiste diatídico. Por lo tanto, si nosotros le sacamos muestras de sangre, ¿habrá anticuerpos contra este quiste diatídico? No los hay, no los hay. Entonces, no puedo, por exámenes de laboratorio del suero, no puedo saber si esta persona tiene o no quiste diatídico. Cuando detecto anticuerpos, ahí sí puedo decir, esta persona sí tiene quiste diatídico, porque he detectado los anticuerpos. Pero en el otro lado no funciona. O sea, no puede decir, salió negativa la prueba, quiere decir que no tiene quiste diatídicos. Falso. Porque puede suceder que no ha habido contacto, por lo tanto no hay anticuerpos circulantes. Eso es lo que quiero que lo tengan muy en cuenta y que es importante para hacer el diagnóstico e interpretar los hallazgos del laboratorio. Entonces, hechas estas declaraciones, acá tenemos la capa laminar, es externa, es semipermeable, permite el paso de coloides y cristaloides, pero no así de bacterias, nosotros lo protege. Y la germinativa es el que va a dar origen pues a la que va a dar la prole, los escoles, ya está, y se van a formar ahí todos los elementos. Y aquí tenemos lo que les he hablado, la germinativa. Este es un esquema de la microscopía electrónica. Este es el tegumento, lo hemos puesto ahí bien continuo. Aquí estaría la capa laminar, e inclusive aquí hay unos canales que cruzan la capa laminar, pero no pueden ingresar a través del tegumento. Y acá dentro en la tegumentaria hay una serie de distintos tipos de células.
Entonces, la germinativa tiene 3 capas: tegumento, tegumentaria y finalmente este tipo de células internas. Pero recuerden acá la importancia del tegumento, que es lo que les he explicado. Y finalmente, la parte interna, el líquido atídico, que es muy claro, cristal de roca, tiene un pH casi similar al del organismo, 7.4. Está formado fundamentalmente por agua y sales, como las del organismo. Contiene algo de glucosa, ácido úrico, algo de albúminas, en fin. Pero lo interesante es que este líquido es altamente antigénico, es decir, si se pone en contacto con el organismo, desarrolla pues anticuerpos en el hospedero. ¿Está? Bueno, y aparte en el líquido atídico ya está pues lo que dijimos, que vamos a encontrar vesículas hijas, vesículas prolígeras, vamos a encontrar huevecillos, escoles y todos los detritos conforme se van destruyendo los mismos organismos que se han ido formando internamente. Entonces entramos a lo que es la inmunidad, unas palabras para hacer el diagnóstico, pues, pero hay que entenderlo con lo que hemos explicado anteriormente. Bueno, en grandes rasgos diré que han llegado a detectar hasta 19 antígenos, 10 son del parásito, 9 son generados por el huésped. ¿Está? El primero que habló es la intradermoreacción de Capron. Fue el primero que habló, pero fue ¿qué les digo? Fue una prueba que resultó muy inespecífica, de tal manera que con el tiempo se ha eliminado. Que finalmente con el avance de la ciencia se ha logrado determinar que hay un antígeno que es específico, es propio del quiste atídico, es el que se llama antígeno 5. ¿Y por qué se le da el nombre de antígeno 5? Yo no sé si ustedes durante el desarrollo de bioquímica todavía les hacen ese experimento en el cual se pone un poco de suero y se ve que se hace una cromatografía en un papel en la cual pues las proteínas migran, ¿no es cierto? Y se van pues acumulando, haciendo una espiga, una punta, digamos así. Entonces, a eso se le llama un arco. Entonces, un arco es la albúmina, otro es las globulinas, alfa, beta, en fin, ¿no es cierto? Entonces, y un quinto arco lo forma este tipo de antígenos que tiene el quiste atídico. Eso no es normal, solamente está en el quiste atídico. Entonces, si esto lo encontramos en las personas, se dice que es portador de una hidatidosis. ¿Dónde está alojada? Eso sí, más bien habrá que investigar, ¿no? Entonces, ahora, si se pone en evidencia, perfecto, ya sabemos dónde está, pero si no, hay que buscarla, pues, ¿dónde estará? Pero esa es propia del antígeno 5. El antígeno B es un antígeno que está en alta cantidad también por la presencia del quiste atídico, pero no es muy específico, Más que todo se usa para los test dérmicos, pero los test dérmicos se confunden con otras reacciones. Entonces, al final de cuentas, el único que sirve es el antígeno 5, que es altamente específico para la hidatidosis pulmonar. Pero hago un paréntesis aquí. Pero ustedes recuerden que para detectar esto, detectar los anticuerpos contra esto, se ha tenido que, por lo menos, fraccionar en algún momento el tegumento. Si no, no hay, pues. Entonces, insisto, yo le hago una prueba a una persona, tiene un quiste hidatídico gigante, pero sale la prueba negativa. ¿Es posible? Sí, señor. Quiere decir que su tegumento nunca se rompió. ¿Yo puedo tener un quiste hidatídico pequeño? Sí. ¿Y tiene que tener anticuerpos? Claro. Si está en una zona en la que de repente ha sufrido mucho, se rompe, se sella, se rompe, se acomoda y va eliminando pues este líquido hidatídico que es antigénico y va desarrollando anticuerpos. Más o menos esa es la figura para que ustedes entiendan la inmunidad. Lo que tienen que recordar es que el antígeno 5 es el que es específico contra él.
Y aprovecharé de remarcar, ¿a qué se llama específico? Es que es propio, no es de otra enfermedad. Ese es específico. ¿Ya? Se dice que las pruebas diagnósticas, ¿cierto?, que hay son distintos tipos, pero la más importante es la que dosa pues el arco quinto, en esa cromatografía en papel, o sea que vemos que hay el arco quinto, pero ahora se ha simplificado y esto se hace ya igual que hacer una prueba como cuando se hace el grupo IRH, o sea, en una pequeña lámina. Se pone suero del paciente, se pone el elemento que va a reaccionar con ellos, que son estos que ven acá, ¿ya? Y entonces, al reaccionar, ya tenemos en cuenta pues que ha habido anticuerpos. Entonces, va a reaccionar el arco quinto, este es en cromatografía, y el otro detecta poniendo este tipo de elementos para que se precipite y finalmente nos haga el diagnóstico. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas más importantes? En antes también otro tengo que admitir, tuve un error, no es Caprón esto, sino es Casoni. Casoni, por favor, hacen una corrección si alguno toma apuntes. Es Casoni el que desarrolló la primer tipo de prueba dérmica, pero resultó abandonarse porque no era muy específica, porque reaccionaba también a muchas otras cosas. No es Caprón, por favor, sino Casoni. Bueno, acá hay dos términos, especificidad y sensibilidad. ¿Qué quiere decir que es muy sensible? Igual que ustedes. Alguna pequeñez y ya se dieron cuenta de que sucedió, que hay algo anormal. O sea, ese es muy sensible, pues, ¿no? O si hablamos del dolor, este es muy sensible, sí, pues, una pequeña pinchadita y al otro salta, es muy sensible. Entonces, igual sucede en este tipo de pruebas, en general, ¿eh? En las pruebas en general en laboratorio. Si reacciona, oye, nos está diciendo que hay algo, pues, o igual, el mejor ejemplo es, por ejemplo, la temperatura. Alguien le sube la temperatura, ¿qué está pesando? Hay algo anormal, pues, parece ser que tiene una infección. Será viral, será pues, por gérmenes, qué sea, pero hay ese elemento y ya nos está diciendo que hay algo mal. Esa es sensibilidad. Pero especificidad es aquello que cuando reacciona ya nos dice, pues, efectivamente se trata de esto. En el caso de lo que es el quiste atídico, aquellos que dosan o tienen que ver con el arco quinto, o con el antígeno 5, más que con el antígeno 5, ¿ya? Entonces reaccionan, esto es un quiste atídico. Es específico. Me dice que es hidatidosis. Si no reacciona, entonces pueda que no sea hidatidosis. Esa es la figura. ¿Ya? A eso se refiere en general especificidad y sensibilidad. Entonces, ¿qué es bueno tener? Una prueba que sea sensible, pero altamente específica. Yo quiero saber si alguien tiene, por decir, tuberculosis. Qué bueno sería hacer una prueba que no se le pase por alto, o sea, que tiene buena sensibilidad. Pero que cuando reacciona me dice, pues sí, pues este tiene tuberculosis, no otra cosa, tiene tuberculosis. Esa sería la especificidad. Entonces, en general, las pruebas ideales son con muy buena sensibilidad y alta especificidad. Y acá, para remarcar lo mismo, pues que los que tienen que ver con antígenos 5 son las mejores en cuanto a especificidad y que adicionalmente tienen muy buena especificidad. Bueno, hecha esta introducción muy rápidamente, la clínica. La clínica no hay nada específico. Generalmente es algo asintomático por compresión de tos. ¿Cuándo aparece rash? Cuando hay el problema inmunitario de por medio. Si es que alguien comienza a romperse el quiste y está eliminando este antígeno, entonces reacciona al cuerpo y reacciona en términos generales, entonces tiene un rash. ¿Y cuándo hay vómica? ¿A qué se llama vómica? Vómica es la rotura del quiste diatídico en forma abrupta y sale un líquido de sabor salado a través del bronquio o tráquea y es expelida al exterior precedida de tos. Así dice la terminología.
viene precedida de tos. ¿Por qué? Porque obviamente ha invadido pues el árbol bronquial y por ahí sale y se elimina. ¿Cómo será el diagnóstico? Por clínica es muy difícil, generalmente es asintomático, nadie se da cuenta. Generalmente el diagnóstico se hace porque alguien le pidió una radiografía de tórax, en el caso pulmonar, le pidió, o en el caso abdominal de repente una ecografía, y encontramos que tienen una formación quística. Y si hacemos el análisis, este quiste bien redondito, bordes nítidos por eso, que comprime bronquios, dislocación bronquial, y que va creciendo, pues. Aquí es el neumo perivesicular. El neumo perivesicular es la presencia de aire rodeando el quiste. Recuerden ustedes, por eso las palabras no están de más dichas, que les remarqué que entre el quiste cuando va creciendo no se involucra con el hospedero, con el pulmón. Hay un espacio. Y si entra, y si entra aire, se va a demarcar pues el quiste, más este no quiere decir que sea propio del quiste, sino es aire que entró y ha demarcado el quiste. Y es posible, claro, porque no están imbricados el quiste con el pulmón. Por eso se llama neumoperidesicular. Cuando esto se detecta, está a punto de romperse el quiste porque se va a infectar, porque para entrar el aire ha tenido que entrar a través del bronquio. El bronquio se ha tenido que abrir en esa cavidad. Entonces se va a infectar y se va a romper, pues. Y el signo del camalote es precisamente cuando ya se rompió, se evacúa parte del líquido y queda pues un sobrenadante todavía en esa cavidad. A eso se llama signo del camalote. Algunos ejemplos de rayos X normales, vean ustedes acá, dos quistes hiatídicos en el lado derecho de este paciente con bordes nítidos, bien marcaditos. Acá en el lateral, uno está acá abajo y otro está acá arriba. Bueno, ahora nos va ganando. El otro quiste atídico acá, y este es un quiste roto. Y ven ustedes esta formación, no sé si les está llegando bien la imagen. Acá, todo irregular que hay aquí, como cerritos. Entonces, esta es cavidad, hay aire, y esto, el sobrenadante que queda, de parte de la membrana y parte del líquido. Este es el típico signo del camalote. Y aprovechamos de esto para decir una cosa. Se habla de hidatidosis pulmonar simple o digamos normal cuando no está roto el quiste. Y cuando está roto se le dice complicada. Cuando está roto se dice complicada. Así que cuando escuchen ustedes, tiene una hidatidosis pulmonar complicada, quiere decir que el quiste ya se rompió. No quiere decir que sea difícil de, por ejemplo, de tratar, no. Se refiere a que ya se rompió. Inclusive, cuando está normal, esto puede ser una operación muy complicada, dependiendo del tamaño y la localización y todo lo demás. O sea, ese complicado no se refiere a la dificultad para el tratamiento, sino se refiere a la que se rompió. Aquí esta es una tomografía para poner en relieve lo que es el neumoperivesicular. Vean ustedes ahí, neumoperivesicular que se ve en todas estas imágenes. Aquí vemos una hidatidosis múltiple, derecho y lado izquierdo. ¿Y por qué? La explicación pues es muy sencilla. Recuerden ustedes que hemos dicho que puede venir pues uno o varios huevecillos. Cada uno de ellos da lugar a un quiste. Si son varios los huevecillos que atravesaron el hígado y llegan al pulmón, pueden ir al lado derecho, pueden ir al lado izquierdo, todos a un lado otro, o a ambos lados, ¿no es cierto? Y cada uno desarrolla un quiste hidatídico, pues entonces tenemos la hidatidosis múltiple. Acá una tomografía en la que ustedes van a ver, pues no solamente que hay a nivel pulmonar varios quistes, ¿no es cierto? A nivel pulmonar, y esta otra en la que ustedes, perdón, aquí mejor antes de saltar, en la que ven ustedes que hay quistes acá en el pulmón, que es el mismo paciente, pero además tiene múltiples quistes en el hígado, vean ustedes. Cantidad de quistes en el hígado. Entonces, esta es una hidatidosis múltiple, tanto hepática como pulmonar. Muy bien, hecho el diagnóstico,
¿Qué queda? Hay que hacer el tratamiento. Y el tratamiento, lo que es pulmón, no admite tratamiento médico. Es mejor no hacer tratamiento médico. ¿Por qué? El tratamiento médico lo que hace es inhibir la nutrición del quiste y va a llevar a que se rompa el quiste. Y al romperse el quiste, hay la probabilidad remota, sí, pero que se siembre a nivel pulmonar. Y la otra probabilidad que si un quiste muy grande cause problemas al paciente, se pueda atorar mucho, inclusive ahogar, y que se infecte y todo ello. Entonces, lo mejor es directamente plantear el tratamiento quirúrgico. No hay otra manera de tratarlo, quirúrgico. ¿Y qué hace el tratamiento quirúrgico? Va a ser, uno, eliminar el quiste si es que ya no está roto. ¿No es cierto? Entonces, si el quiste está íntegro, vamos a tener que hacer el tratamiento del quiste. Por eso acá está separado educativa por fines didácticos. Y la segunda parte es tratamiento de la cavidad que queda una vez que hemos retirado el quiste. ¿Cómo hacemos el tratamiento del quiste? Hay dos formas también a su vez de cómo tratar el quiste. Una, que es sacar el quiste íntegro sin que se rompa. Eso se llama técnica de Benzo. Y otra es que se le funciona, se le echa una sustancia, antiguamente se echaba formol al 40%, como ya se describió, había muchas complicaciones cuando uno fallaba en colocar dentro el quiste, el formol, si se salía y se iba a través de la tráquea, causaba pues serios problemas al paciente y hasta se moría. Entonces, ahora lo que se usa es solución sobresaturada de cloruro de sodio. Aquí hay que hacer una pequeña paralelo también. ¿Por qué se dice sobresaturada? Es una de las propiedades del agua. El agua va a diluir un solvente, especialmente la sal, solamente hasta cierto límite, hasta el momento en que se satura. Más allá no se va a disolver. ¿Y cuál es la capacidad? ¿Hasta dónde se satura el agua con sal? Yo pongo 1 kilo de sal en 1 litro de agua, escuchen muy bien, 1 kilo de sal en 1 litro de agua y se va a disolver hasta el 33%. Así lo licúe, no disuelve más, solamente hasta el 33%. Llegó a la capacidad máxima de saturación. Entonces, yo voy a tener finalmente entonces una solución al 33% de cloruro de sodio. Y para que tengan una idea de cuán concentrada está, ¿no es cierto?, cuán hipertónica está esa solución, comparen con la solución del suero normal. El cloruro de sodio que nosotros manejamos, ¿cuánto tiene? 0.9%. 0.9%. O sea, no llega ni siquiera a 1. En cambio, esta solución así es 33%. O sea, prácticamente más de 33 veces de hiperconcentrada. Por lo tanto, es altamente hipertónica. Entonces, ¿qué sucede con esta sustancia? Si yo la pongo en contacto con cualquier elemento vivo o una célula, ¿qué va a hacer? Le va a jalar, le va a chupar toda el agua, porque él quiere expandirse, él está necesitando líquido, quiere disolverse, entre comillas. Entonces, te seca a la célula. Entonces, si nosotros echamos solución sobresaturada, ¿qué hace con los escólex que están en el quiste diatídico? Los va a desecar y de esa manera los mata. Entonces, una vez que los mató, yo retiro el líquido, se me escapa algo de líquido con escoles, pero ya están muertos. Entonces, no hay capacidad de que se infecte. Entonces, ese es el tratamiento del quiste con solución sobresaturada. Y la otra, como digo, es retirar el quiste íntegramente. Y acá un pequeño esquema. Ven ustedes, acá este es el pulmón, acá se ve que está aflorando un quiste, abrimos la pleura, porque la pleura está cubriendo al quiste, porque no es parte la pleura no es parte del quiste. Abrimos y como acá más o menos se está imbricando,
entonces queda expuesto el quiste. A su vez, esto se hace en conjunto con el anestesiólogo, que no ha movilizado el pulmón para que uno no vaya a fallar cuando está cortando pues la delgadísima pleura, ¿no? Y queda expuesto el quiste. Entonces, mientras eso, él va llenando su pera, donde tiene el aire, y llegado el momento que ya se abrió esto, ¿qué le pedimos? Que hiperinsufle el pulmón. Y al insuflar el pulmón se va a extender el pulmón y a su vez va a expeler el quiste diatídico íntegro. Acá lo tiene. ¿No es cierto? Sale íntegro el quiste. Entonces, ahora, esta maniobra pues es el ideal, pero es delicada. Un pequeño error y se rompe y hay problema. Acá tienen ustedes una imagen en que de quiste diatídico se ha sacado, vean, quiste diatídico, y acá está el tamaño prácticamente. Este tiene cerca de 15, 17 centímetros de diámetro y este tiene un poquito menos. Estos son quistes diatídicos íntegros, sacados por la técnica de Venus. Y estos es los elementos que hacemos para punzar. Ustedes ven una jeringa, una llave de doble vía, una aguja que es la que punza. ¿Qué hago acá con la jeringa? Esto va a la solución sobresaturada, aspiro solución sobresaturada y por aquí muevo la llave de 3 vías y le pongo el quiste. Espero unos minutos que ha hecho efecto y luego aspiro y le elimino a otro lugar. Entonces esto se repite 2, 3 veces hasta tener la seguridad pues que prácticamente ha matado a todos los escoles. Este es el tratamiento del quiste con solución sobresaturada. Una vez que sacamos el quiste diatídico, sea por la técnica de Benzo, o sea, con el tratamiento eliminamos la membrana, todo, queda una cavidad. ¿Qué se hace con esa cavidad? Es el tratamiento de la cavidad residual. Hay 4 técnicas. 4 técnicas. Esto ya más bien es una adicional. La de Velarde Pérez Fontana fue el primero que dio a conocer esta técnica, cómo tratar el quiste diatídico. ¿Y qué es lo que hacía este señor? Una vez que eliminaba el quiste, en su tiempo él trataba con cloroformo y así, o formol, perdón, con formol, quedaba la cavidad, ¿y qué hacía? Suturaba los bronquios, todo bronquio. ¿Y cómo hacía? Como la prueba de la llanta, le echa agua, insufla el anestesiólogo, y donde burbujea, ahí hay que cerrarlo, pues. Entonces, igual que la prueba de la llanta, por eso decimos. Y una vez que está todo cerrado, entonces, ¿qué hacía Velarde Pérez? Seccionaba toda esta adventicia que es del hospedero, que son pues alvéolos comprimidos, bronquios, vasos, todo eso, que están fibrosados, los retiraba y dejaba pulmón totalmente sano. Pero muchas veces, si se le escapaba un bronquio más o menos importante, en el postoperatorio el paciente estaba que botaba aire y no permitía la reexpansión pulmonar. O sea, era muy ideal. ¿Por qué? Porque eliminaba todo cuerpo extraño prácticamente y quedaba el pulmón limpio. Pero tenía que ser hecho muy meticulosamente, si no quedaban bronquios, estos bronquios se infectan, se producía empiema, una serie de problemas. Entonces hay gente que buscó cosas más prácticas y efectivas. Ahí viene la técnica de Allende y Langer, esta 3. Todas las técnicas tienen que cerrar los bronquios, por si acaso, para no estar repitiendo. Y luego, ¿qué se hace con la cavidad? Esta técnica de Allende y Langer lo que hace es, comienza a suturar y a juntar una capa con otra capa. O sea, sutura y jala esta capa para que se pegue acá, esta para que se pegue acá y así sucesivamente. O sea, no deja hueco. Las ha juntado. Y de esa manera se fibrosa y ya no hay problema. Esa es la técnica de Allende y Langer, que es la más que se hace con mayor frecuencia. Y estas otras técnicas, que la de Arman-Hugón o la de Posadas, son similares. Cerraron los bronquios. Esta de Arman-Hugón, ¿qué hacía? Cerraba acá afuera y lo dejaba. Y el otro, adicionalmente, le echaba un poco de líquido con antibiótico. Era prácticamente lo mismo, pero le echaba un poco de líquido con antibiótico. Después, con el tiempo, se reabsorbe el líquido, se reabsorbe el aire en cualquiera de los dos casos, y esto tiende a colapsarse con el tiempo y finalmente se va a fibrosar. Ahora, cuando el quiste diatídico es pequeñito, uno puede poner un par de pinzas. Pongo una pinza acá, otra pinza acá,
y lo saco íntegro, pero sin tratar, sin nada. Recorto y sale íntegro con un pedazo de pulmón. Y luego suturo pues esa parte del pulmón. A eso se llama segmentectomía. He resecado un segmento. Y ahora, si el quiste creció tanto y destruyó prácticamente el óvulo, tengo que eliminar el óvulo. Lobectomía. Entonces, esa es la forma de tratar el quiste en su segunda forma. Y un par de palabras para el tratamiento médico que prácticamente no se usa en el pulmón, a no ser que haya una complicación posterior a la cirugía. Se usa, anteriormente existía el mebendazol, ¿ya? Pero era una cantidad de pastillas que había que tomar. La dosis era 14 miligramos por kilo, cada pastillita tenía 100 miligramos, saquen la cuenta, una persona de 70 kilos, ¿cuántas pastillas tenía que comerse? ¿Por cuánto tiempo? Por 3 semanas, descansaba una semana, volvía así, ¿no es cierto? Imagínense la cantidad, como dicen criollamente, era como comer tostado. Ahora ya mejor es el albendazol. El albendazol viene en presentaciones de 100 o 200 miligramos, la dosis es 10 miligramos por kilo, entonces ya hay menor cantidad de pastillas que ingiere la persona. Pero cuando hay evidencia clara de que hay una probable infección porque hubo un accidente en la cirugía, se le da esto. En cirugía abdominal sí dan tratamiento previo para esterilizar, para matar a los coles. ¿Por qué? Porque si se les rompe un quiste atípico y se disemina en el peritoneo, se siembra. Entonces, ahí sí cambia la cosa. En pulmón no se da tratamiento médico, salvo complicaciones. En abdomen sí seguramente les van a recomendar dar primero tratamiento médico y después operar. Bueno, se nos ha ido la hora rápidamente. Si queda alguna pregunta por allí. Hay sobrevivientes, quedan 30 y 40 nada más, ya está. Deben más bien aplaudirlo a su delegado. Me pasa la asistencia, dice, que todos asisten, dice. Bueno, ahí está la evidencia. Pero, en fin, esa es decisión de cada uno, asistir o no a clases. Sepan ustedes que la práctica sí más bien debe asistir porque es el 100% obligatorio. Obligatorio. Si no hay más preguntas, terminamos. Recuerden que hay que ir ajustando con sus docentes para el 27 de septiembre, si es que van a hacer uso de ese descanso, tienen que ajustar y recuperar esa clase o recuperar esa práctica con tiempo mejor, ¿ya? Si me dan la conformidad que uno sobrevive, entonces, si no hay preguntas, damos por concluida esta clase. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.